¿Qué tal audiencia? Espero que se encuentren muy bien. En este video hablaré brevemente sobre la historia de algunos partidos políticos mexicanos y cómo han influido en la vida social de este país. Comencemos hablando del primer partido político de México, el PRI, Partido Revolucionario Institucional. Aunque originalmente fue fundado con otro nombre en 1929, fue el primer intento de movilización política fundamentada que se dio después de la Revolución Mexicana. La mayoría de la sociedad ya estaba cansada de la guerra y los tiranos. Es por ello que cuando un grupo de gente les prometió luchar en contra de eso y además a favor de sus derechos, fueron influenciados más fácilmente por ellos. Pero una vez asentados como el primer partido en el poder presidencial, la historia nos muestra que hasta cierto punto se obsesionaron con él, llegando a cometer tácticas de represión ante cualquier oposición política o social que surgiera en su contra. Pero estas medidas llegaron muy lejos en 1968, cuando el gobierno mexicano avaló la masacre de una protesta conformada únicamente por estudiantes universitarios. El descontento de la sociedad mexicana fue tal que firmó la sentencia de muerte del PRI unas décadas después, sufriendo su primer gran derrota contra el primer partido de oposición que existió en México, el Partido Acción Nacional, del cual hablaremos en breve. A pesar de esto, lograron tener un resurgimiento en el año 2012, cuando su candidato logró llevar nuevamente al PRI al poder presidencial. Lamentablemente, entre nuevos escándalos de corrupción y la decisión controvertida de crear un nuevo aeropuerto sin ningún estudio de viabilidad o impacto ambiental, le costaron nuevamente el poder presidencial al PRI, que debido a su mala gestión, tanto de hace unas décadas como la más reciente, una gran mayoría de la sociedad mexicana ya solo siente repudio hacia este. Resulta irónico cómo el sector de la población, que en un principio los apoyaba bastante, ahora es el sector que más los desprecia. El siguiente partido del que hablaré se trata del Partido Acción Nacional, PAN, fundado en 1939 como un intento de contrapeso al poder creciente que tenía el PRI en ese entonces. Se abocó más a luchar por los intereses de las clases medias y altas de la sociedad, táctica que inicialmente no les brindó mucho poder político, que digamos. A pesar de tener a una parte de la sociedad con mayor cantidad de recursos económicos disponibles para apoyarlos, las primeras décadas de su existencia, el PRI se encargó de ponerles tantas trabas, tanto legales como ilegales, para evitar que llegaran a tener una verdadera posición de poder. Fue hasta 1977 cuando realmente empezó a figurar como una posible amenaza al poderío del PRI, principalmente porque la sociedad en general comenzaba a cansarse de las injusticias cometidas por el PRI, además de que éstas empezaban a ser más notorias, pues es difícil alegar que estás participando en un sistema democrático cuando eres el único con un candidato compitiendo por la presidencia del país, como ocurrió en 1976, cuando los integrantes del PAN acordaron negarse a participar en las elecciones, cansados de las leyes injustas que le permitían al PRI perpetuarse en el poder sin mayor problema. Y aún así tuvo que haber dos devaluaciones masivas para que la sociedad se disgustara lo suficiente con el PRI para ahora darle su apoyo al PAN, que lograron ganar las elecciones presidenciales en el año 2000. Pero esto solo desencadenó en una nueva serie de problemas. Aunque se pintaba al gobernante en turno como alguien trabajador, igual que la mayoría de la población mexicana,
Esto no fue nada más que una gran campaña publicitaria, ideada por los encargados de vender la marca de refresco más conocida en el mundo. Y aunque en el ánimo social su primer periodo de gobierno pasó sin relativa pena ni gloria, el siguiente candidato del PAN que ganó en 2006 trajo consigo todo el descontento social que hay hacia ese partido hasta el día de hoy. Esto se lo debe principalmente a lanzar una operación nacional de seguridad conocida como la Guerra contra el Narcotráfico, la cual solo animó a los narcotraficantes de la época a volverse aún más sanguinarios al momento de cometer sus crímenes. El último partido del que hablaré se trata de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Al revisar su historia, es como ver una especie de reflejo de los inicios de la historia del PRI. Y en 2014, el partido fue reconocido oficialmente como tal, con Andrés Manuel López Obrador como su fundador y dirigente. Quizás aprendió demasiado bien de su tiempo en el PRI, cómo llegar al corazón de las masas, porque al igual que los primeros dirigentes políticos en la historia, logró cautivar al sector más vulnerable y grande de la población, los pobres. Y es así que, aprovechándose del hartazgo que los otros sectores de la población ya tenían con los partidos anteriores, en 2018 logran su primer victoria presidencial. Y esto es una muestra de que si eres capaz de instrumentalizar las condiciones de vida que genera la pobreza para tu beneficio, se vuelve más sencillo convertirse en presidente de un país. Y a pesar del júbilo nacional que hubo en la sociedad en los primeros días tras la victoria, con el paso de los años, lo único que ha crecido es el sentimiento de decepción y engaño. Porque si bien el sector más pobre de la sociedad ha sido relativamente beneficiado con las medidas del gobierno actual, esto ha llegado a costar vidas de todos los sectores en general. Desde la caída de un puente elevado de la línea del metro de la Ciudad de México, hasta el abandono por parte de la Guardia Nacional en las carreteras del país, productos de las políticas de austeridad promovidas por el partido político en turno. Lo que me lleva a reflexionar acerca de lo que al menos pudiera hacer yo con mis acciones desde mi campo profesional, ya que planeo dedicarme al área tecnológica de las ciencias. Puedo notar que si lograra comunicarme efectivamente con los gobiernos de mi localidad, podría intentar ayudar a mejorar la calidad de vida de cualquiera que vive en el país. Por ejemplo, de las comunidades más aisladas debido a la geografía de la región en donde viven, buscando formas para darles acceso a energía eléctrica. Pero todo cambio representa también la posibilidad de perder algo. En este caso, mientras más progreso tecnológico tengamos, puede que poco a poco vayamos perdiendo ciertas tradiciones culturales que se habían originado en primer lugar por la falta de tecnología, lo cual puede representar una pérdida total en caso de no registrarlas debidamente, aunque sea de forma escrita. Sin mencionar que esto puede chocar con ciertas creencias religiosas de grupos que han vivido sin tecnología por mucho tiempo, lo cual los hará más reticentes a aceptar estos cambios. Por ello hemos de buscar formas de llegar a un acuerdo sin tener que recurrir a medios violentos, como la mayoría de políticos han hecho desde el inicio de este país.